Hola a todos y bienvenidos al canal. Hoy les traemos una historia increíble de valentía y supervivencia, la misión del Apolo 13. Acompáñenme a descubrir cómo esta misión espacial, que prometía ser un éxito, se convirtió en una lucha desesperada por la vida cuando todo salió mal en el espacio. El 11 de abril de 1970, el Apolo 13 despegó del Centro Espacial Kennedy con destino a la Luna. A bordo iban los astronautas James Lovell, Fred Haise y Jack Swigert. Era la tercera misión tripulada con el objetivo de alunizar. Sin embargo, lo que se esperaba fuera una gloriosa caminata lunar, se transformaría en una lucha desesperada por la supervivencia. 2 días después del lanzamiento, a más de 320.000 kilómetros de la Tierra, una explosión a bordo del módulo de servicio cambió para siempre la historia de la exploración espacial, convirtiendo la misión de alunizaje en una carrera contrarreloj para salvar a 3 vidas humanas. La fatídica noche del 13 de abril de 1970, la tripulación del Apolo 13 se preparaba para una noche de descanso. Lovell, el comandante, estaba a cargo de las operaciones de rutina. A las 9:07 de la noche, hora de Houston, se escuchó un estruendo. Una vibración sacudió la nave. Las alarmas se encendieron. Los astronautas, confundidos, miraron sus paneles de control. Fue Jack Swigert, el piloto del módulo de comando, quien pronunció la frase que pasaría a la historia. Houston, tenemos un problema. La gravedad de la situación era innegable. Un tanque de oxígeno del módulo de servicio había explotado. El tanque número 2 había fallado. Y la tripulación vio con horror cómo el oxígeno y el hidrógeno se fugaban al espacio. La explosión no solo había destruido uno de los tanques de oxígeno, sino que también había dañado gravemente los sistemas de energía del módulo de servicio. La nave, que dependía de estos sistemas para la electricidad, el agua y el soporte vital, se había convertido en un cascarón inútil. El objetivo original de la misión, alunizar en la zona de Fra Mauro, fue abortado de inmediato. La nueva misión de la NASA no era la exploración, sino el rescate. En el control de la misión en Houston, el director de vuelo Gene Kranz y su equipo se enfrentaron a un desafío sin precedentes. No había un manual de procedimientos para una catástrofe de esa magnitud. Tenían que improvisar, basándose en la ciencia, la ingeniería y el ingenio. La primera decisión, y la más crucial, fue la de utilizar el módulo lunar como bote salvavidas. El módulo lunar, llamado Aquarius, estaba diseñado para albergar a 2 astronautas durante 2 días en la superficie lunar. Ahora tendría que ser el hogar de 3 hombres para un viaje de regreso a la Tierra que duraría 4 días. Ahora que hemos explorado el trasfondo de la misión Apolo 13, es hora de adentrarnos en los momentos críticos que marcaron la experiencia de los astronautas en el espacio. La misión, que prometía ser un nuevo capítulo en la exploración lunar, se tornó en una intensa prueba de resistencia y creatividad. Imaginemos el instante en que la explosión en el módulo de servicio sacudió la nave. Un estruendo ensordecedor que dejó a los astronautas en un estado de shock y vulnerabilidad. En medio de la confusión, cada segundo contaba, y la tripulación tuvo que hacer uso de su entrenamiento y de su ingenio. Con el oxígeno y la energía en niveles críticos, comenzaron a idear soluciones ingeniosas, utilizando materiales limitados de la nave. La comunicación constante con el equipo de control en Houston se convirtió en su salvavidas, y cada decisión que tomaron fue un reflejo de su determinación y valentía. No se vayan, porque lo que viene a continuación es un verdadero testimonio del ingenio humano y de cómo, incluso en las circunstancias más adversas, la creatividad puede prevalecer. La vida en el módulo lunar era un calvario. El modelo lunar no fue diseñado para albergar a 3 personas en el frío del espacio. Las temperaturas cayeron a niveles cercanos a la congelación y la humedad se condensó en las paredes. El agua y la comida tenían que ser racionadas. La falta de energía era un problema constante, ya que las baterías del módulo lunar eran limitadas. Los astronautas tuvieron que apagar casi todos los sistemas no esenciales, incluyendo los calentadores y la mayoría de los instrumentos de navegación. El silencio en la cabina era interrumpido solo por el débil zumbido de los sistemas de soporte vital. El problema más grave que enfrentaron fue la acumulación de dióxido de carbono. Los filtros de dióxido de carbono del módulo de comando tenían una forma cuadrada, mientras que los del módulo lunar eran redondos.
La tripulación se enfrentaba a una muerte lenta por asfixia si no encontraban una solución. Los ingenieros en la Tierra, trabajando incansablemente, se enfrentaron al desafío. En un acto de ingenio inigualable, desarrollaron un plan para que los astronautas construyeran un filtro con los materiales que tenían a bordo: bolsas de plástico, cartón, cinta adhesiva y calcetines. El control de la misión transmitió las instrucciones paso a paso, y los astronautas, en un acto de fe y desesperación, construyeron el filtro improvisado, al que llamaron el buzón. El filtro funcionó, y la tripulación pudo seguir respirando. La navegación era otro desafío. El módulo de servicio, con sus motores inactivos, se había convertido en un lastre. Los astronautas tuvieron que utilizar los motores del módulo lunar para corregir su trayectoria y regresar a la Tierra. Los ingenieros de la NASA calcularon las trayectorias de vuelo, y los astronautas ejecutaron las maniobras con precisión, utilizando el Sol y las estrellas como guías. La comunicación entre la tripulación y el control de la misión fue fundamental. Con una comunicación clara y una confianza mutua, lograron superar cada obstáculo. El 17 de abril de 1970, después de un viaje de regreso que duró casi 4 días, la tripulación del Apolo 13 se preparó para la reentrada a la atmósfera terrestre. La nave, que había pasado por tanto, se desprendió del módulo de servicio y del módulo lunar. Los astronautas vieron con horror el estado del módulo de servicio. Estaba destrozado, con un lado de la nave completamente arrancado. Era un milagro que hubieran sobrevivido. Finalmente, la cápsula de comando, con los 3 astronautas a bordo, amerizó en el Océano Pacífico, donde los esperaba el barco de rescate. La misión, que había empezado como un viaje de exploración, se había convertido en un fracaso exitoso, un testimonio de la inquebrantable voluntad de sobrevivir. El Apolo 13 es mucho más que una misión espacial. Es una historia de resiliencia, ingenio y colaboración. Es un ejemplo de cómo, en los momentos de mayor adversidad, la mente humana es capaz de encontrar soluciones innovadoras y creativas. La frase de Swigert, "Houston, tenemos un problema", se convirtió en un símbolo de la calma y la determinación frente al caos. El éxito del rescate fue una victoria para la NASA, que demostró su capacidad para enfrentar y superar lo imposible. La historia del Apolo 13 ha sido inmortalizada en libros, documentales y películas, siendo la más famosa la película Apolo 13, dirigida por Ron Howard, que capturó con precisión la tensión, el miedo y el heroísmo de la misión. El legado del Apolo 13 es uno de los más importantes en la historia de la exploración espacial. La misión no solo fue un triunfo de la ingeniería y el liderazgo, sino que también demostró la fragilidad de la vida en el espacio y la necesidad de sistemas de seguridad y de planes de contingencia más robustos. A raíz del incidente, la NASA revisó todos sus procedimientos y sistemas, implementando mejoras que harían de los futuros vuelos espaciales una empresa más segura. El Apolo 13 es un recordatorio de que el éxito no siempre se mide por el cumplimiento de los objetivos iniciales, sino por la capacidad de superar los obstáculos. La tripulación no llegó a la Luna, pero regresó a casa, y en el proceso se convirtió en un símbolo de la fortaleza y el ingenio humanos. La historia de Lovell, Hayes y Swigert es un relato que inspira a generaciones, recordándonos que, incluso cuando las probabilidades están en nuestra contra, la esperanza y la determinación pueden ser nuestras mayores herramientas de supervivencia. La misión del Apolo 13 fue un recordatorio de que la exploración espacial es una empresa intrínsecamente arriesgada, donde un pequeño fallo puede tener consecuencias catastróficas. Sin embargo, también demostró la increíble capacidad del ser humano para unirse y resolver problemas en condiciones de extrema presión. A medida que el Apolo 13 se alejaba de la Tierra, cada segundo que pasaba aumentaba la presión sobre el equipo de control de la misión en Houston. La atmósfera en la sala de control era de tensión palpable. Los ingenieros y técnicos trabajaban en turnos extenuantes, analizando datos y simulando escenarios de emergencia en sus computadoras. Se convirtió en una carrera contra el tiempo, con el objetivo de encontrar soluciones a problemas que nadie había previsto. La historia de la misión, un relato de heroísmo y resiliencia, se convirtió en una inspiración para toda una generación de científicos e ingenieros. La misión del Apolo 13 también dejó una huella en la forma en que la NASA abordó la seguridad en el espacio.
Las lecciones aprendidas de la tragedia fueron invaluables y llevaron a la implementación de sistemas de redundancia más robustos y a la mejora de los protocolos de emergencia. La historia de la misión se convirtió en un manual de instrucciones para futuras generaciones de astronautas y directores de vuelo, un recordatorio de que la improvisación y el ingenio pueden ser tan importantes como la planificación y la tecnología. La historia del Apolo 13 es un faro de esperanza, un relato de cómo, contra todo pronóstico, 3 hombres regresaron a casa, no como héroes de la exploración, sino como héroes de la supervivencia. Así que, mientras cerramos este capítulo sobre el Apolo 13 y su extraordinaria lucha por regresar a casa, es fundamental recordar que esta historia va más allá de un simple relato de astronautas en problemas. Es un relato de perseverancia, trabajo en equipo y la capacidad humana para enfrentar lo desconocido. Cada uno de estos valientes astronautas se convirtió en un símbolo de esperanza y coraje, mostrando que la voluntad humana puede superar incluso los desafíos más imposibles. Si este video les ha inspirado, no olviden darle like y suscribirse para más historias emocionantes de la exploración espacial. También me encantaría saber qué piensan sobre la valentía de estos astronautas y cómo su historia resuena en sus propias vidas. Dejen sus comentarios abajo y compartan sus pensamientos. Gracias por estar con nosotros en este viaje y hasta la próxima aventura.